es bien interesante. A mí me gusta meterme un poco en el personaje. Ustedes dirán, bueno, yo no soy mujer, a mí no me pasa esto del flujo de sangre. Pero siempre es interesante observar qué es lo que sucede. Ustedes saben que la creación de Dios hizo que la mujer tuviera su periodo de menstruación durante un mes, una vez al mes, durante tanto tiempo, y esto prepara la habitación para que cuando el embrión esté con su respectivo, esté bien limpio en la habitación donde se va a empezar a formar el bebé y todo eso tiene un porqué de la menstruación. A su vez, a nivel hormonal, desprenden ciertas hormonas y feromonas que va a provocar que la mujer se embellezca en algún momento más, porque va a ir haciendo toda esta rotación de hormonas y que se van a poner más lindas y todas estas cosas. Tengo 3 hermanas y una esposa, así que del tema conozco algo, ¿sí? No soy médico, pero más mi mamá, mi abuela vivía con nosotros a veces, más mi esposa, y tengo una bebita de 6 meses, así que me toca peor la cosa. Entonces tengo que estar informado. Entonces, en todo esto, sé que es de alguna forma incómodo para la mujer. Si vos te pones a hablar con una mujer, o si viene cruzada, estaba con el periodo, o si viene medio rayada, no, eso le digo, si me parece que estén dispuestas. Sí, cambia todo eso porque hormonalmente el cuerpo va a producir un revuelo hormonal, pero es algo que Dios creó, no que nosotros creamos. Así que mujeres, si tienen algún problema, se pueden quejar con Dios, no con los hombres, ¿sí? No tenemos la culpa de esto. Es la única... Acá no tenemos nada que ver nosotros. Mi esposa siempre me dice, no, porque vos me dijiste que, bueno, esta vez yo no tengo nada que ver con esto. Así que se la arreglan con Dios. Pero esta persona particularmente estaba padeciendo ya 12 años con esto. ¿Sabes lo que es 12 años teniendo pérdidas de sangre? Significa que seguramente su hierro en sangre no estaba en forma correcta. Su parte hormonal no estaba bien. Todo lo que estaba viviendo en lo que es físico, químico en su cuerpo no estaba bien. Muchas personas o muchos doctores le dan a las mujeres en su periodo hierro para que puedan fortalecerse porque tienen periodos muy fuertes de menstruación. Imagínate lo que son 12 años, 365 días multiplicado por 12. Seguramente no era fácil el poder enfrentar esto que estaba viviendo esta mujer. Pero no solamente en la parte física, que ya es incómoda. Acordate que en ese tiempo no había toallita femenina, que ahora está cerca porque ahora se cortaron la importación de tampón y todas esas cosas, así que no es, acostúmbrense de vuelta, ¿sí? En ese tiempo eran lo que la Biblia dice los trapos de inmundicia, era más incómodo todavía, no había bidet, no había un montón de cosas que hoy quizás nos facilitan la vida. Quiero que se metan, y hago hincapié porque quiero que se metan en el personaje y realmente vivan lo que el autor está expresando en cada uno de los libros. No solamente en la parte física, como les decía recién. Si vos te vas al libro de Levítico, me vas a acompañar a Levítico 15, 19, vamos a ver qué es lo que más sucedía con esta mujer. Levíticos 15, 19, cuando están me dicen amén. Dice así la palabra de Dios. Presta atención. Vimos la parte física a grandes rasgos. Fíjate lo que es lo que vive en la sociedad de esta mujer. Dice la palabra de Dios, Levíticos 15, versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello que se acostare mientras ella estuviera parada será inmundo. También todo aquello en donde se sentare será inmundo. Y cualquiera que la tocare cama lavará sus vestidos, y después de todo esto de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Versículo 22. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre ella estuviera sentado, se lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y así sigue diciendo todo lo que va a estar viviendo una mujer que le toca tener el periodo de flujo de sangre. Ahora fíjate que lo que plantea acá Levítico es una vez por mes, que es el periodo que le toca a la mujer. 12 años estaba viviendo esta mujer esto. Seguramente, si la mujer, que yo entiendo que sabía bien la ley, y después le voy a decir por qué, está viviendo esto, no es fácil para alguien estar todo el tiempo, cada vez que tenga este problema, son 7 días afuera del campamento, 7 días sin tocar esto, no puede tocar lo otro. Aquel se acercara a esa mujer, tenía que estar lavando sus vestidos y hasta la noche inmundo. Y todo lo que viene planteando en estas leyes, el libro de Levítico, era muy complicado.
Eso es una vez al mes. 12 años viviendo eso. ¿Sabes qué es esto? Aflicción. 12 años viviendo la soledad. Porque no se le podía acercar a nadie, porque el que la tocara tenía que estar lavándose los vestidos, tenía que estar inmundo hasta la noche, tenía que estar afuera del campamento y tenía que hacer un montón de rituales religiosos que planteaba Dios a través del libro de los Levíticos. No era fácil para ella vivir esto. No era sencillo el estar sola, seguramente, apartada. No me detalla, pero ahí puedo suponer de alguna forma, a través de lo que dice la palabra de Dios, toda esta dolencia y esta vivencia. Y sabes una cosa, el ser humano no está preparado para vivir solo. Si te fijas en las cárceles, el peor castigo es cuando te meten solo encerrado por un mes. Se vuelven locos, porque Dios no nos creó para estar solos. Esta mujer seguramente sentía una soledad profunda en su corazón por su aflicción, porque sabía que afectaba a otro en su problema. Físicamente agotada. Cuando no tenés el suficiente hierro en el cuerpo, estás agotado todo el tiempo. Vitaminas y todo se te van. Emocionalmente destruida. No podía formar una pareja. Si acaso antes hubiera tenido hijos, no lo detalla la Biblia, no lo sé, pero vamos a suponer que hubiera tenido hijos, tampoco se iba a poder acercar a sus hijos porque si no iba a estar rompiendo lo que la ley estaba diciendo. Y estamos en esta época donde Cristo está viviendo, están viviendo la ley. Cristo cumple la ley al pie de la letra. Entonces no era fácil lo que se estaba viviendo. No era para nada fácil. Y encima se va a acercar a alguien que está haciendo milagros. Que se entera ella que hay alguien que toca y sana. Y si te fijas algo, como yo te expliqué al principio, no solamente toca el manto, sino que en el libro de Mateo, donde vas a ver otro punto de vista de esta historia, Mateo va a ver a Cristo como rey. Y ahí detalla algo muy hermoso, dice el borde de su manto. Y es lindo ver los detalles de Dios. Por ejemplo, cuando reparten las túnicas que dicen que eran de una sola costura. ¿Sabes que un sastre para hacer algo necesita las medidas de la persona que lo va a hacer? Si le voy a hacer una túnica a alguno de los chicos, tengo que pasar tiempo, tomarle las medidas. Tengo que conocer a la persona que le voy a hacer la túnica. Evidentemente, para tener un manto sin costura, conocía muy bien a su maestro. No nos dice quién es, pero sí nos puede determinar cuánto lo conocía a Cristo esa persona. En este detalle dice que toca el borde de su manto. Ahora fíjate una cosa. Viene por detrás sabiendo con la fe que ella va a ser sana a través de Cristo. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Con toda esta aflicción, si ella va por delante y toca a Jesucristo, tiene problemas. ¿Por qué? Porque no solamente estaba tocando un sumo sacerdote, que era Cristo, sino que ese sumo sacerdote iba a ser inmundo hasta la noche, iba a tener que hacer todo el proceso del ritual que tenía que hacer para poder quedar libre de ¿qué? De la inmundicia que estaba sufriendo esta mujer a través de este periodo que estaba sufriendo el flujo de sangre. No podía encararlo de frente. Como decimos algunos, no se la podía tirar al pecho y decirle, che, ayúdame. De ninguna forma. Tenía que estar oculta. Tenía que ir por debajo y por detrás. Fíjate qué forma de vivir más triste. ¿Y cuántas personas vemos así en la sociedad? Con alguna aflicción X, y la principal, que es no conocer a Cristo, que de alguna u otra forma van por detrás y van identificando por por detrás hasta quedar totalmente apartados del Evangelio de Cristo. Pero a esta persona se le va acercando hasta que toca el borde del manto. ¿Nunca te pusiste a pensar por qué detalla el borde de su manto? Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice, he tocado el borde de su manto, sano estoy por el Espíritu Santo. Pero ¿nunca te pusiste a pensar cuando leíste esto, por qué detalla el borde de su manto? Déjame darte dos datos que te van a servir. Número uno, era costumbre del judío llevar las leyes, que para ellos eran los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, para ellos la Torá. Era importante llevarlos a ellos siempre presente delante de ellos. De hecho vas a ver de Deuteronomio y todo dice, guárdalos en tu corazón, escríbelos en la tabla de tu corazón, ponlos en tu mente. Bien, ellos en la costumbre la que tenían era colgárselos acá, ¿sí? Escritos bien chiquititos, acá en el borde, porque es la vena que va directamente al corazón, y también los sacerdotes se los ponían en el borde del manto. Por eso es que yo creo que ella sabía muy bien lo que hacía. Ella sabía muy bien que estaba tocando la ley. Ella sabía muy bien que estaba apelando a alguien.
La pregunta que te quiero hacer esta tarde, la primera pregunta de las varias que te voy a hacer es, ¿conoces suficiente la ley, la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis, para poder apelar algo a Dios? Vamos al Nuevo Testamento, como decía el pastor Lorenzo. ¿Cuántas promesas conoces? ¿Cuántas? ¿Con qué atrevimiento te acercás a decirle, Dios, ayúdame en esto, cuando ni siquiera sabes cuál es la palabra de Dios? Estás en el medio de una aflicción, estás en el medio de una tortura por H o por B, estás viviendo cosas difíciles y vas a clamarle a Dios cosas que no te corresponden, que no entran en la dispensación, que no entran en el periodo de la gracia. Entonces le decís, ay Dios, ayúdame en esto porque yo quiero, no sé, qué sé yo, la casa, entonces voy a pisar la casa. Sí, eso es un acto de fe que vos podés sacar del libro de Josué y decir, bueno, una aplicación práctica para mi vida es esto. Pero eso no lo aplica a nosotros. Nosotros tenemos promesas celestiales, no materiales. Eso aplica al judío que tiene promesas materiales acá en la tierra. Pero vos vas y le decís a Dios, Dios, ayúdame en esto porque tu palabra dice tal cosa. Ah, bueno. Entonces sacamos de contexto la palabra de Dios. Y vas a escuchar, tú y tu casa serán salvos. Como me dijo una amiga, no, yo era salvo porque mi mamá era salvo. No, tú eres salvo porque tú tomaste decisión por Cristo. Porque Dios te tocó y vos aceptaste la gracia de Dios, que es gratuita, no la tenés que comprar. No tenés que hacer absolutamente nada más que creer y recibir, como dice Juan 1:12. Fíjate que ella sabía muy bien dónde tenía que apelar. Ella tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer. Y sabes una cosa, en estos tiempos estamos sufriendo como iglesia de falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo empieza el libro de Éxodo, capítulo 1? Y el pueblo pereció por falta del conocimiento de la palabra de Dios, por falta de testimonio, por falta de hundirse en las escrituras, por falta, ¿sabes de qué? De común unión. Yo y Dios todas las mañanas, leyendo la palabra, orando, haciendo mi devocional con un matecito al lado. ¿Sabes por qué falta esto? Porque es más cómodo sentarse a calentar un asiento y ver qué es lo que dice o escuchar qué es lo que dice el pastor de acá y cualquier cosa me dijo él. Es importante, la relación con Dios es personal. Y esta señora no solamente estaba buscando acercarse a Dios a través de Cristo, a través de la palabra, sino que estaba buscando estar más cerca del Salvador, porque después le dice, vete, tu fe te ha salvado, ve en paz, y tu dolencia ha sido curada. Una vez nos pasó que estábamos compartiendo y nos habían puesto en un grupo médico y me dijo el líder, bueno, ponete a orar para que sea sana. Le digo, bueno, está bien, pero déjame testificarle primero. No, porque si primero se sana, ya es salva. Le digo, ¿en qué Biblia lo leíste? No, porque Isaías dice, no nos equivoquemos. La salvación es primero, porque a lo que Dios le interesa es tu alma. Es tu alma. Tu dolencia es consecuencia de nuestros pecados. Es consecuencia de nuestros pecados. Ahora fíjate, ella se acerca por detrás, toca el borde del manto y Jesucristo se frena. Una cosa que me llamó la atención, que cuando Mateo lo ve a Jesucristo como rey, a él, ahí en la historia como Mateo dice, una cosa interesante. Yo quiero que vayas, acompáñame. Vaya que se me corrió al libro de Éxodo. Busquen. Me gusta sentir el ruido de las Biblias. Ya te digo cuál. Éxodo 39, 24. Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios. Tradicionalmente habíamos visto que ahí escribían la ley, pero fíjate lo que dice el 39, 24. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, e hicieron también campanas de oro puro. Esto se está presentando las vestiduras al sumo sacerdote. Acordate que el libro de
Éxodo y Levítico van a estar ordenando las cosas que en la religiosidad se necesitaban para poder adorar a Dios. Y dice la palabra de Dios un par de detalles. Y estaba detallando específicamente las vestiduras del sumo sacerdote. Púrpura, carmesí, granada. ¿Y sabes quiénes son los que usan el púrpura? Los reyes. Fíjate que ella estaba clamando, y esto es una aplicación personal, estaba tocando y diciendo, Rey de los judíos, al carmesí, al rojo que en algún momento va a morir en la cruz, a ese te pido que sea sano. No estaba tocando la manga, no estaba tocándole la espalda, pudo haberlo hecho, pero el detalle es muy específico, el borde del manto. No solamente estaba apelando a las Escrituras, sino estaba apelando a la realeza de Cristo. La pregunta es, ¿crees que Cristo es rey? ¿Quién dice que sí? ¿Sí? ¿No será que Cristo va a venir como rey? Va a venir como rey. Pero en ese momento Él se estaba presentando como rey de los judíos, porque Mateo estaba presentando a Cristo como el rey de los judíos. Estaba ofreciendo el reino establecido en la tierra. Ella sabía lo que Jesucristo estaba predicando. Ella había escuchado seguramente lo que Juan el Bautista venía diciendo. ¡Hey, el reino de los cielos se ha acercado! ¡Arrepiéntanse! Ya está acá. Jesucristo venía a instaurar el reino de los cielos. Venía a poner a Jerusalén como capital del mundo y a dirigir el mundo desde ahí. Ella fue y tocó y apeló no solamente a las Escrituras, al conocimiento de las Escrituras, sino a la realeza de Cristo. Qué importante es conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que debemos pedir. Santiago mismo dice, ustedes cuando piden, piden mal, porque piden para sus propios deleites. Y nos va a instruir Santiago y nos va a decir después Mateo cómo debemos estar pidiendo. Fíjate la palabra de Dios. Y en estos tiempos vos y nosotros y la iglesia está sufriendo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Sanamente me enorgullece que la iglesia no estamos trabajando. Es una misión, somos 20 miembros. La mayoría somos viejos. Somos viejos de campo. O sea que somos más en nuestra fe. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta del estudio de los miércoles? Que estudiamos libros de la Biblia. No estudiamos programas, libros de la Biblia. Éxodo, estudiamos Mateo, estudiamos Efesios, estudiamos hasta dispensaciones, estudiamos neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, cosas que tienen que ver con la doctrina. ¿Por qué? Porque no están haciendo como iglesia muchas veces esto. Entonces viene Juan de los Palotes y nos presenta una cosa, ay, voy para allá, y viene otro y no, no, me voy para allá, y viene otro, ay, no, para donde pinte me voy. Queridos hermanos, vienen las preguntas. Las preguntas son exámenes personales. No que te hago a ti, sino que yo hago con Cristo, que tú debes hacer con Cristo. ¿Estás conociendo las Escrituras? ¿Estás pasando tiempo devocional? ¿Estás invirtiendo, echando mano a la vida eterna? ¿Estás dando testimonio de Cristo? Cuando viene alguien y te hace preguntas, ¿qué crees acerca de la teoría de la transubstanciación? Empiezo a hacer agua de una vez. ¿Estás investigando? ¿Te estás poniendo al día? ¿Estás discipulando? Otra de las tremendas fallas de las iglesias, evangelismo y discipulado es el programa de Dios para las iglesias. Pasar tiempo, invertir con los chicos, irte a pescar, ir a tomarte un mate, invertir tiempo y que ellos sientan que sos parte de ellos, que ellos son parte tuya, que cuentan con vos, que están, que dicen, no, mi líder me está enseñando no lo que es mi líder, lo que es Cristo, porque el día que mi líder se caiga, yo sé que mis ojos van a estar puestos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, no en mi líder, y yo voy a poder seguir adelante en todo. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo estás con Cristo? ¿Cómo te planteás vos personalmente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás tocando el borde del manto? ¿Cada mañana te levantás a decir, quiero un poco más de la palabra de Dios? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás planteando tu vida? Hace unos días estábamos con Ariel y yo le pregunté algo a los chicos de un campamento. ¿Cristo es parte de tu vida? Le pregunté. Y se las hago a ustedes. ¿Cristo es parte de tu vida? Levántenme la mano de quién es parte de tu vida. Sí, Cristo es parte de tu vida, ¿verdad? Ahora te cambio la pregunta.
¿Qué pasa si Cristo es el centro de tu vida? ¿Cómo cambia la cosa, no? No es lo mismo con que en, ¿verdad? Son dos preposiciones, pero te hablan dos cosas distintas. No es lo mismo con que en. No es lo mismo ser parte que Él sea el centro de nuestra vida. ¿Cómo está tu vida en Cristo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Desde el Génesis al Apocalipsis escribió todo lo que necesitas. ¿Qué sabes de la Biblia? El pastor Lorenzo preguntó Mateo 28, que ese es el caballito de batalla de todo el mundo, ir a ser discípulos, predicando a toda nación. Contestaron 3, 4. Y a veces los líderes nos preguntamos, ¿en qué estoy fallando? Y me respondo y digo, yo no estoy fallando porque yo sé que mi adoración a Dios es todas las mañanas en mi devocional y mi estudio de la palabra de Dios. No es responsabilidad del líder, es mía, no del líder, es mía. ¿Estás estudiando la palabra de Dios o estás ocupado en otros tiempos? Y esto es personal. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo me queda? Ya, hasta las 12. No van a salir todos con la baba al costado. ¿Cómo estás en tu vida devocional, en tu común unión con Dios? ¿Te estás acercando por detrás sin que te vean? ¿O estás manifestando que sos cristiano? ¿Estás viviendo aquella ley que te prohibía y te condenaba por 7 días y te sacaba muchas veces fuera del campamento? Y cuando terminaba eso, tenías que agarrar 2 tórtolas y ponerlas e ir al sacerdote. El sacerdote te tenía que decir qué tenías que hacer y viviendo cada día eso. ¿O realmente estás viviendo la gracia en Cristo Jesús que nos hace libres, que nos libra de cualquier atadura? En Cristo Jesús podemos lograr eso. ¿Estás deseando la palabra de Dios? Si hicieras un examen de 10 preguntas haciéndote cada una de estas, ¿qué te sacarías? ¿Qué me sacarías, Fefo? Y un 3, un 4, un 2, flojo. Pero es mi responsabilidad tener la disciplina, el entrenamiento para poder llegar al conocimiento y a la plenitud de Cristo. Y sabes una cosa, que cuando estas cosas no funcionan, sucede algo peor. ¿Sabes lo que es un efecto dominó? ¿Sabes lo que es que cuando uno se cae se va cayendo el otro? Déjame mostrarte algo. Están viendo el libro de Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios está escrito a la iglesia particularmente y va a mostrarnos cómo es el comportamiento que debemos tener hacia la iglesia. Y vos sabés que en uno de los teólogos, o varios teólogos, plantea que estamos viviendo como iglesia en los últimos tiempos. En los tiempos de la última iglesia del Apocalipsis. Y esto no es para decir, oh, viene Jesucristo y va a armar un... No, no es para eso. Estamos en el tiempo de la Odisea. ¿Y sabes lo que dice la Odisea? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, no somos nada. Estamos ahí, jugando a 2 bases, como decimos en Dominicana. Con un pie acá y el otro esperando que tire la pelota para batear. Y entonces cada vez me voy corriendo, pero no sé si estoy en primera o estoy en tercera base. Así estamos jugando los cristianos ahora. ¿Por qué? Porque en esta primera parte de no buscar de Dios afecta el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, quien se tiene que beneficiar de nosotros mismos por los dones que Dios nos dio, no sabemos ni siquiera qué don tenemos después de 10 años de cristiano. Te lo puedo entender el primer tiempo, pero cuando buscas la madurez en Cristo, tenés que saber qué don jugás, porque sabés a ver en qué parte del equipo juego. No puedo poner a Messi al arco. Le patean pelota y le pasa por arriba si es enano. No puede saltar, no llega ni al travesaño. Pero sabemos que lo podemos poner en media cancha o delantero porque hace enganche y porque mete goles, qué sé yo. No soy fanático de Messi, pero es uno de los mejores del mundo. No sabemos cuál es el don que Dios nos dio para edificación del cuerpo de Cristo.
Fíjate qué curioso que cuando nuestra comunión y nuestra vida, cuando nosotros no nos acercamos al trono de la gracia confiadamente, como dice el libro de Hebreos, no nos acercamos de una forma como esta señora con todo el padecimiento y con todo este sufrimiento a descargar, a buscar la palabra de Dios tocando el borde del manto, a apelar a la realeza de Cristo. Cuando no hacemos eso individualmente, buscando la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? La iglesia se debilita. No porque seamos importantes, no porque seamos los únicos y nos creamos que somos lo que tenemos que estar, sino porque pertenecemos y somos miembros de un cuerpo en Cristo. Están viendo el libro de los Efesios, y yo hice así a grandes rasgos y saqué capítulo 1, nos muestra nuestra posición en Cristo los Efesios. Si empezás a contar las cantidades de en y con, te vas a dar cuenta dónde estás puesto. Quien nos rescató en nuestra posición en Cristo, lo vas a ver en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 2, no entendemos muchas veces lo que es la gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, pero no entendemos lo que es la gracia. No logramos comprender que no tengo que hacer nada para ser salvo, que es un regalo divino, que solamente, sí, yo quiero, y nada más. Y después viene la madurez en Cristo. Pero primero es la decisión de tener a Cristo en el corazón. Pero muchas veces, no importa, creo que tengo que hacer algo más y me voy por el costadito. O muchas veces caemos los cristianos en hacer una buena obra en vez de pedir perdón. Cuando Cristo en su gracia nos enseña a que pedir perdón es de cristianos. Los otros piden disculpas. Muchas veces caemos eso los cristianos. En el capítulo 3 tampoco entendemos el misterio escondido que en algún momento Horacio nos compartía. Esto de tener a Cristo, la mente en nuestro corazón, la mente de Dios en nuestro corazón, el misterio de la iglesia revelado, que los profetas no entendían. Sí viene algo, pero no sabemos qué es, Dios no nos dijo. Te digo lo que sé, hasta que la muerte de Cristo y la resurrección en el cielo y la ascendencia nos empiezan a romper y nos empiezan a abrir un paréntesis en la historia que es la iglesia de Cristo. Pero no lo sabemos, ¿por qué? Porque lo mismo tanto, no tocamos el manto, no apelamos a la palabra de Dios, no queremos tener conocimiento, no tenemos comunión, no sabemos que Cristo es Rey, no sabemos que Él nos puede salvar, no sabemos que a través de la palabra de Dios tenemos todo esto. Y nos olvidamos que somos un cuerpo en Cristo. Y cuando en la familia de Cristo, como en tu casa, mamá o papá se pelean, o los hermanos se pelean, o papá y uno de los hermanos se pelean, se va quebrando un poco la familia y se va doliendo. Si se reparó es para crecimiento, pero si no se reparó, se va rompiendo. Así como en tu familia, en la iglesia, también se van rompiendo cosas. En el capítulo 4 es llegar al conocimiento o a la plenitud de Cristo. En el capítulo 5, las reglas que tiene que tener el cristiano en la casa de Dios. ¿Sabes qué me da gracia? Que me mata la cabeza, yo todavía no lo entiendo. Es ver personas que entran a la casa de Dios. Me dirán, Fefo, estás chapado a la antigua. Fefo, sos de la vieja guardia, vos sos un cuadrado. Pero no me entra en la cabeza tomar la cena del Señor y venir en hojotas a tomar la cena del Señor. O tener un mini short, un escote hasta acá. Fulanito cayó en pecado y menganita tenía el escote hasta acá. Y muchas veces nos olvidamos de cómo dirigirnos a la casa de Dios porque no leemos el libro de los Efesios. Cómo tratar a la hermana con pureza. Cómo tratar a papá. Tendré bendición, ¿por qué? Porque obedezco a papá. Cómo tratar a mi jefe. Cómo mi jefe me tiene que tratar a mí. Cómo debo manejarme en el cuerpo de Cristo. Cómo hablarle al pastor como a padre. Nos olvidamos de todas las cosas por lo primero que estábamos hablando. Es triste ver esto. Podré ser anticuado, pero déjame preguntarte algo. Cuando tuviste tu cita con tu esposa, o con tu chica, o con tu muchacho, ¿fuiste de ojotas? No. Te agarraste la corbatita de viborita, una pinturri, zapatito lustrado, iba así. No comías maní para que no te quedara ninguna cascarita acá. Refresco no, para que no te volviera el eruto. Y los ojos llorosos y estabas así de lado. No, no ibas así. Te cuidabas de todo eso. ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia? ¿No te cuidas más? ¿Estás de vacaciones? ¿Venís relajado? No estoy diciendo que
que no estamos en verano, no me malentiendan. Pero hay cosas que tenemos que cuidar. Pero lo primero, y no puedo cuidar lo primero y después entender lo último. Las reglas que necesitamos en las cosas de Dios. 5 capítulos de Efesios. Cosas que debemos saber. No las sabemos porque no nos atrevimos a tocar el manto. No quisimos apelar a la palabra de Dios como apeló ella. No nos atrevimos a acercarnos. No le dijimos al real, al Cristo, al ungido de Dios, al que viene de la misma procedencia de Dios, al unigénito, al verbo hecho carne, aquel que se vio su gloria, aquel que tabernaculizó acá, aquel que hizo residencia en la tierra con un saco de carne. No nos atrevimos a acercarnos. Y no te vas a acercar ni conocer cómo dirigirte como los efesios en la casa de Dios si no conoces la palabra de Dios. Si no te inclinas todas las mañanas y le decís, quiero escucharte, quiero verte, quiero conocerte. Por último, déjame compartirte que como iglesia necesitamos tener 7 cosas que tienen que ver, y no voy a entrar, así que no se van a aburrir, solamente las voy a leer. ¿Sabes lo que dice Efesios 4:4? Tener un cuerpo en Cristo, un mismo espíritu, con quien también fuiste llamados, una misma esperanza. 3, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando cumplas todas esas cosas, te vas a dar cuenta que, como compartía el pastor Lorenzo, este año vas a tener una iglesia diferente. Porque cuando busques estar bien con Dios, vas a favorecer el cuerpo de Cristo. El evangelio se va a expandir. Cuando quieras apelar a la realeza, vas a encontrar a un Padre, un Espíritu, que vas a encontrar a alguien que te va a aclamar, que va a estar ahí al lado tuyo, que te va a pegar y en los momentos difíciles vas a estar contigo. Si hoy tuvieras que hacer un examen para empezar el año, ya hiciste el año pasado que te pones melancólico, Navidad, y empezás a hacer balance. Si tuvieras que inscribir algo, si tuvieras que anotar algo, hoy, ahora, ya, ¿cómo estás? ¿En qué estás? Te lo voy a decir en dominicano. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás parado? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Si hoy tuvieras la oportunidad de ver a Cristo, ahí, cara a cara, face to face, oh, qué inglés. ¿Qué apelarías? ¿Qué buscarías de Él? Peor aún, si te enteraras que estuviera Cristo, ¿lo reconocerías? Porque si no conoces la palabra de Dios, las experiencias emocionales no te van a enseñar quién es Cristo, pero sí la palabra de Dios. Este año te desafío, te empujo, te exhorto, te pateo, te agarro una cachiporra y te doy. Busca a Dios. Toca el borde del manto. Buscale. Conocé cuáles son las promesas que nos corresponden. Busca la palabra. Estate en comunión. Compartí el evangelio. En tu aflicción, como la de la señora esta durante 12 años, buscó desesperadamente en su aflicción y encontró al dador de la vida. Y al instante fue sana. Al instante. Busca de Dios. No te vas a arrepentir. Busca de Dios. Toca el borde de su manto. Este año que sea diferente. No que sea la misma que todo el tiempo. Esa metodología sistemática. Sino que puedas realmente encontrar aquel rey que te salvó. Pero que puedas encontrar la plenitud de Cristo, del conocimiento de Él, a través de su palabra.